El tema de la inseguridad, bueno, es un tema, realmente no que lo vivimos, sino que lo sufrimos cotidianamente. Y hace 2 meses más o menos, escribí en una nota, en un informe que hago habitualmente, si esto de lo que nos está pasando con la inseguridad era el fracaso de una política de Estado o realmente respondía a un plan, ¿no? Y la gran pregunta, ¿responde a un plan o es un fracaso? Y yo tengo mis dudas, Mariana Galvani, gracias por haber venido, ¿no? Tengo dudas porque, digo, si es fracaso, uno cambia. Ahora, si responde a un plan, uno lo mantiene en el tiempo a pesar de lo que suceda. ¿Cómo lo ves vos? Me parece que hay un fracaso del punitivismo, aunque cada vez se pide más punitivismo y se responde presentando como nuevas medidas, medidas punitivas que están asociadas al aumento de las facultades policiales, a la restricción en las excarcelaciones y al aumento de la pena. Son como de Rucaufa a esta parte, se siguen aumentando las penas, sigue creciendo la población carcelaria, se aumentan las facultades policiales, se liga la seguridad, más policía, más tecnología, y de distintas maneras se vuelve a presentar como novedoso un mismo viejo plan, digamos. Y que habida cuenta No, no satisface a ninguna de las partes. no, claro, Mariana, porque esto que presentó el gobernador hace poquitos días, ¿no? Esta emergencia en seguridad, no me parece que pase todo por un chaleco y una patente de una moto, cuando en realidad hay barreras que se vencen, que me parece que son mucho más importantes que en un casquito figure una patente o en un chaleco figure el número de una patente de una moto, ¿no? Sí, a veces las medidas tienen que ver con satisfacer cierto reclamo, que muchas veces bueno, se le dio el nombre académico de punitivismo, populismo punitivo, digamos, es como de responder a cierta ansiedad sobre hay que hacer algo, entonces eso parecía, solo se reifica aquella vinculación, aquello que vincula la inseguridad con el delito en primera instancia, pero no con cualquier tipo de delito. La inseguridad solo está pensado, vinculada a este delito cotidiano contra la propiedad y la vida de las personas, un delito menor, si se quiere, de menor cuantía, que afecta y duele mucho porque es en la vida cotidiana, pero se deja de lado los grandes delitos, delito económico organizado, muchos de los cuales después van a provocar esos pequeños delitos, eso que hablábamos de se roba un auto porque hay un desarmadero, y si querés volver es porque hay alguien que va a comprar luego esos repuestos de autos robados. No, ese circuito es, si atarcás al desarmadero es distinto y disminuís el... De hecho, hubo una política en un momento de atacar los desarmaderos e impactó fuertemente. Hubo menos robos de autos a partir de esa política. Entonces, estas políticas punitivas que se vienen dando solo acrecientan la cantidad de presos de un tipo de presos, cárceles superpobladas, con jóvenes, pobres, y no alivian para nada esa sensación o esa inseguridad que la gente reclama solucionar. Seguro, seguro. ¿Qué te dejó tu libro, La marca de la gorra? Bueno, yo trabajé ahí específicamente en la Policía Federal. O sea, como que me ocupé Seguro. de... ¿Qué me dejó mi libro? No, bueno, en realidad ahí yo analizo como algunas prácticas de la policía, eh, algunas son legales y otras son legítimas y no legales, cómo una institución se va conformando, a la vez que me parece que como mi planteo ahí estaba también vinculado a que son trabajadores del Estado, con un trabajo bastante conflictivo y especial, y, y seguro que uno lo que sigue diciendo es, la policía no es la encargada, o sea, no tiene que ser la encargada de, de, de vigilar si no es con conducción política. O sea, no puede ser autónoma la policía. Como uno pensaría que cualquier dependencia no puede ser autónoma de la vigilancia del Estado. Pero también, bueno, eso es ahora cuando se dice esto de la falta de Estado en relación a la inseguridad, es la falta de una forma del Estado. La que se está reclamando es el Estado en su forma policial,
en su forma represiva. A nadie se le ocurre decir, bueno, si este delito está vinculado a esto, bueno, busquemos un Estado social, falta un Estado social. Se habla de este Estado, de la falta de Estado vinculando el Estado solo a un Estado policial, represivo, no preventivo, digamos. Digo, vos sabés que estás hablando, ¿no? Y me quedo pensando, ¿no? En todo esto. Digo, ¿de quién depende la seguridad? Porque acá hay un Estado nacional, un Estado provincial, los municipios que con menos dinero cada vez cargan con más responsabilidades. Por ejemplo, ahora las policías municipales también. Según el gobernador, dice que le va a girar el dinero, los fondos para llevar esto adelante, que hay muchas dudas entre muchos intendentes, oficialistas y no oficialistas. Digo, ¿por dónde pasa la seguridad de una nación? Sí, podríamos desmontar ese vínculo de la seguridad, porque tampoco se está pensando en estos grandes delitos, en mejorar la inteligencia policial, mejorar la manera en que se combaten los grandes delitos, que atraviesan muchas veces al propio Estado y a los propios funcionarios, con lo cual también son delitos protegidos. Entonces, delitos protegidos. Me quedo con ese término. Por otro lado, o sea, y me parece que sí, yo tengo la idea de que hay que salir a la calle, que hay que ocupar los lugares públicos, que la gente esa es una forma menos punitiva de combatir la inseguridad, de que volver a recuperar espacios públicos, no plazas enrejadas, gente en las plazas. O sea, volver a recuperar esos espacios, me parece que también hacen a nuestra seguridad, digamos. Mariana, dentro de este plan, ¿no?, de que está llevando adelante el gobierno, bueno, y esto que intenta hacer, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en esto, ¿no? Porque muchas veces se nos culpa a nosotros de mostrar reiteradas veces un mismo hecho, ¿no?, delictivo, un homicidio, pero es lo que pasa. O sea, ¿qué rol tienen los medios? Sí, yo no creo que los medios creen realidad. O sea, los medios, hay una realidad que nos atraviesa, una ideología, una forma de ver las cosas, una forma de ver la inseguridad, esta es atada al delito menor y demás, que nos atraviesa a todos. No es que los medios inventaron eso. Eso está claro. Los medios sí, primero crean agenda, no nos dicen sobre qué pensar sobre las cosas, pero sí sobre qué cosas pensar. Entonces, no sé, mi ejemplo con los alumnos es, todos pensaron alguna vez algo sobre Guido Zuller. No importa si mal, bien, sí, pero ¿por qué yo tengo que saber algo de ese personaje? Porque los medios crean agenda, ¿no? Nos dicen sobre... Históricamente, ¿no? Sí, no tiene que ver con esto, no crean realidades, pero sí agenda, y en cuanto a la inseguridad, han creado una agenda. Y también muchas veces son poco cuidadosos, y no estoy hablando de los medios más de derecha, podríamos decir, que sí tienen como meta más punitividad, sino muchas veces medios progresistas no han sabido cómo desestructurar ciertas cosas del sentido común. Si vos le decís piraña a un chico que comete un delito, a un menor, lo estás deshumanizando, ¿no? Le estás sacando su calidad de persona, lo estás animalizando. Aunque ese sea el término que se haya fijado, vos si sos de un medio que trata de analizar las cosas, no podés reificar ese sentido. Porque ¿cómo pensás vos que a ese ser humano deshumanizado va a ser tratado luego por la policía? Bueno, y después del último caso de Rosario, ¿cómo va a ser tratado por aquellos vecinos que se consideran del lado de los buenos, digamos, que nunca han cometido un delito? Porque habría que preguntar, ¿no? Si estos vecinos alguna vez no coimearon a un policía, alguna vez no se llevaron una cosa del supermercado, ¿no? Porque hay determinada gente que es atada a esos delitos y no otra. Relacionado con esto, Mariana, ¿qué opinión tenés de lo que es el intento de reforma del Código Penal? Digo, me adelanto, ante sociedades cada vez más complejas, hay un intento de flexibilizar normas. ¿Cómo lo ves? Mira, no soy jurista y no quiero ser masa. O sea, no quiero hablar de algo que no conozco en profundidad. Tuve algunos debates con algunos abogados. Por lo que pareciera, el Código Penal tendría que atacarlo por más punitivo y no menos punitivo. Incorpora algunos delitos, que está bien. La sociedad va cambiando, la forma de los delitos van cambiando y se incorporan algunos delitos. No tiene muchas cosas progresivas acerca del aborto, por ejemplo. O sea, y son muy pocas las penas que disminuyen.
Y uno también tendría que pensar por qué aumentar las penas. Pero de todas maneras, este código este preproyecto de código, que tiene como 500 páginas, que te diría que es para debatir yo puedo hablar más de sociológicamente, digamos, pero con un abogado sobre cuáles son las cosas puntuales, no parece ser lo que dicen. Lo que se está discutiendo es otra cosa, me parece, que es este punitivismo, esta necesidad de un castigo ejemplar, cuando el ideal resociabilizador, ese que está en la Constitución, dejó de ser un problema para nadie. Nadie piensa que las cárceles sean un lugar de reinserción social. Sin embargo, todos pedimos que todos vayan a la cárcel, ¿no? Y esto digo, una víctima puede pedir lo que fuera. Está ofendida en su persona, en su seguridad, en su propiedad privada y a veces en la vida. Entonces, las víctimas, que también son estrellas en los medios, lo que vos me preguntabas en los medios, ¿por qué preguntarle a la víctima? La víctima tiene derecho a decir cualquier cosa. Está agredida. A la víctima hay que contenerla, pero no es la que está preparada para analizar la situación. Bueno, pero es un tema que cuenta, ¿no? Una persona que sufre por algo que le toca vivir, por quizás desidia o por no focalizar en un problema grave como es esto que estamos viviendo, también me parece que necesitan su espacio, ¿no? Sí, pero no es la encargada de legislar o preguntarle. Ah, O no, sea, por en el supuesto, momento ¿no? de la ofensa, uno incluso pide cosas para el ofensor que tal vez unos meses después y en la tranquilidad no las pediría. Lo que digo es, la víctima tiene ese lugar y tiene que conservar ese lugar de víctima y hay que contenerla, ayudarla y crearle el espacio para que vuelva a tener su dignidad, todo eso que fue atropellado. Pero de ninguna manera podemos ser legislados por las víctimas. Esto es. Seguro, seguro. Gracias, Mariana Galvani. Me quedo pensando en todos estos temas, ¿no? Y digo, ¿cuánto más falta hace, no? Vengo yo, por lo pronto, de una generación donde había premios y castigos, ¿no? Y nadie terminó en el psiquiatra ni en el psicólogo. Digo, ¿cuánta falta hace, no? Esto de premios y castigos, que me parece que es lógico en cualquier sociedad, ¿no? En eso me quedé pensando de acuerdo a tu reflexión. Bueno, gracias, Mariana Galvani. Pausa.